¿De dónde venimos? ¿Sabías tú que esta es la pregunta existencial más importante realmente? Y lo es porque su respuesta, o de la respuesta que elijamos para ella, determinará quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida y cuál será nuestro destino. ¿Lo habías pensado? En este video compartiré contigo cómo el pacto de Dios responde a esta profunda pregunta existencial de una forma precisa y confiable, satisfaciendo cualquier inquietud de hasta los intelectos más desarrollados y de los corazones más necesitados. Te invito para que juntos nos adentremos en el estudio de este interesante tema titulado El Pacto de Dios, origen, sentido y eternidad de la vida, primera parte, basado en Apocalipsis capítulo 4. Bienvenidos a esta serie que hemos retitulado Desbloqueando Apocalipsis, la última súplica de Dios. Nuestro objetivo no es solo compartir con ustedes un estudio del libro de Apocalipsis, sino el que creemos es el método bíblico para desbloquear su contenido y tú puedas entender el mensaje de Dios para ti en este tiempo. Así que sin más palabras, vamos adelante. En el video número 2 de esta serie, vimos que la primera vez que Juan ve a Jesús en el libro de Apocalipsis es en el capítulo 1, versículos 12 y 13, en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Lo recuerdan? Aquí lo vemos ilustrado en la pantalla. Esto ubicaba a Jesús en lo que se conoce como el lugar santo, en el templo de Dios en el cielo. Si no has visto este segundo video o quieres repasarlo, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que lo hagas. Más adelante, en Apocalipsis 8:3, Juan visualiza el altar del incienso que también estaba en el lugar santo. Y poco después, en el capítulo 11, verso 19, observa que se abre el lugar santísimo y se deja ver el arca del pacto de Dios. Como puede advertirse con bastante facilidad en esta representación, es evidente que en esta sección de Apocalipsis hay un movimiento de avance, de progreso en el santuario celestial, comenzando en el candelabro de 7 brazos, en el capítulo 1, hasta que Juan ve el arca del pacto de Dios en el capítulo 11. ¿Es claro para ustedes? Ahora, voy a quitar los textos de la vista y los invito a fijarse en los detalles. ¿Logran darse cuenta de que aparentemente falta algo ahí? ¿Ustedes qué dicen? Si comparamos los muebles que hay en este bosquejo con los muebles que estaban en el tabernáculo terrenal, notaremos que aparentemente falta la mesa de los panes. Ahí debería estar, donde se la muestra atenuada y titilando. Se dieron cuenta de que yo dije aparentemente falta la mesa de los panes, ¿cierto? Pues lo hice porque realmente esta sí aparece, pero no como el símbolo que era, sino como la realidad que representaba. ¿Saben qué es? Me estoy refiriendo al trono de Dios. Leamos primero la descripción del trono en Apocalipsis 4:1 al 3. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá,
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Podemos decir que esta es la descripción de una de las escenas más impresionantes, más fascinantes que un ser humano podría contemplar. La sala del trono de Dios, el centro de su gobierno. Con esto en mente, te invito para que pauses un momento este video. Tomes tu Biblia o el celular, como lo prefieras, y leas completo el capítulo 4 de Apocalipsis. Es realmente un capítulo muy corto, solo tiene 11 versículos y los podrás leer en un poco más de 2 minutos. Así que esto es importante que lo hagas para que sigas con más facilidad el desarrollo de este tema. Así que pausa y nos vemos en unos momentos. Ya de regreso, quiero compartir con ustedes muy brevemente ahora algunas de las conexiones bíblicas que nos indican con claridad que la mesa de los panes era realmente un símbolo del trono de Dios en el santuario celestial. En primer lugar, la Biblia le llama la mesa de los panes de la proposición, de la presencia o del rostro. Aquí tenemos un versículo, 1 de Samuel 21:6, en 3 traducciones diferentes. Miremoslo con atención. En cada uno de ellos se menciona la mesa de los panes, pero se le traduce de diferentes formas. Pan de la proposición, el pan de la presencia y el pan del rostro. Solamente voy a leer una versión en este caso. Dice así: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, o de la presencia, o pan del rostro, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. La razón para estas traducciones es porque corresponden al vocablo hebreo panim, que significa literalmente rostro, cara o faz. El texto que ven en negrita, subrayado, es también el término panim, la presencia de Jehová delante del Señor, el rostro del Señor. Eso significa panim. La idea entonces es que al parecer este nombre quiere transmitir que los panes simbolizaban la presencia inmediata o el rostro de Dios, o que los panes estaban en la presencia inmediata de Dios. ¿Están conmigo? En segundo lugar, la mesa estaba frente al candelabro de 7 brazos, así como el trono está enfrente del candelabro de 7 brazos en el Apocalipsis. Vamos a leerlo, dice Éxodo 26:35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa. Y en Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En segundo lugar, la mesa estaba en el norte, de la misma manera como el trono de Dios está en el norte, por lo menos en el lugar santo, porque el trono de Dios es realmente móvil. Lo veremos en otra ocasión. Éxodo 26:35 dice: y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. ¿Se dan cuenta? Lo que concuerda con Isaías capítulo 14, versículo 13, con relación al trono de Dios, donde leemos: tú que decías en tu corazón, hablando de Lucifer, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hay más pasajes en la Biblia que
nos indican que el trono de Dios en algún momento se encuentra en el norte. Lo tercero es que en la mesa había 2 hileras de panes y en el trono de Dios están sentados Jesús y el Padre. Leamos primero Levítico 24:5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y en Apocalipsis 3:21 podemos leer: al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí vale la pena decir que el mismo Jesús interpretó el símbolo del pan cuando dijo en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Así que él mismo interpretó lo que significa el pan, y es que representa a Dios. Relacionado con esto, con la mesa, lo que estamos diciendo, hay otro detalle muy interesante. Y es que en la mesa de los panes de la presencia, o la mesa de los panes de la presencia, tenía una doble corona. Leamos cómo describe la Biblia Torres Amat, Éxodo 25:25. Y sobre la cornisa labrarás una corona o guirnalda entretallada, de 4 dedos de alto, y encima de esta otra coronita de oro. Podemos verlo mejor en este aumento que está en la pantalla. Este simbolismo corrobora que en el trono de Dios hay realmente 2 reyes sentados, el Padre y el Hijo. Ahora, la interpretación de que las 2 pilas de panes de la mesa de la presencia simbolizaban que Jesús se sentaría al lado del Padre cuando ascendiera al santuario celestial después de resucitar, es tan crucial que el Nuevo Testamento la repite de manera directa por lo menos unas 15 veces. Aquí en la pantalla están la mayoría de los textos. Pueden verlos y pueden leerlos también. Si aceptamos entonces que el trono de Dios estaba representado por la mesa de los panes, tendremos en Apocalipsis todos los elementos en el lugar santo del templo celestial, como era de esperarse, en armonía con la representación provista por el santuario terrenal. ¿Me van siguiendo? Si tienes en este punto alguna pregunta, alguna duda o aporte respecto a lo que acabamos de decir, no dudes en escribirlo en los comentarios o al número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Quiero que leamos ahora nuevamente la descripción del trono que hace Juan, porque hay una pregunta que surge aquí. Leamos. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 4:3. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el trono de Dios está rodeado por un arco iris? ¿Qué creen ustedes? Para comenzar a dar respuesta a esta interesante interrogante, necesitamos recordar una de las características claves del libro de Apocalipsis, y es que está formado casi completamente por citas, referencias y alusiones a otras partes de la Biblia. Esto no deben olvidarlo. En realidad el Apocalipsis es como una síntesis de toda la Biblia, donde se encuentran y terminan todos los demás libros. Es un libro maravilloso, asombroso. Sabiendo esto, ya están preparados para responder a otra pregunta, pero que es demasiado fácil que les voy a hacer. ¿Están preparados? Ok, la pregunta es esta. Escuchen bien. ¿Cuál crees tú que es la principal referencia al arco iris que aparece en la Biblia? ¿Cuál crees que es? Anímate y escribe tu respuesta en los comentarios. Te voy a dar unos segundos. Tiempo. Si tu respuesta fue que el diluvio es la principal referencia al arco iris en la Biblia,
estás en lo correcto. Por esa razón, ahora es necesario que vayamos al libro de Génesis, donde leeremos: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9, 12 al 16. Como podemos observarlo con bastante claridad, según estos versículos, el arco iris es una señal o un símbolo visible del pacto de Dios, que involucra a todos los seres vivientes y al planeta Tierra. He destacado las palabras claves para que sean más fáciles de identificar en el texto. Ahora, voy a combinar este texto de Génesis con el de Apocalipsis que ya leímos, que describe el trono de Dios rodeado por el arco iris, para que notemos que la Biblia quiere mostrarnos que existe una relación entre el trono de Dios y el pacto de Dios. Observemos. ¿Logran ver la conexión? Este vínculo entre el trono y el pacto plantea un importante desafío, y es que para poder comprender, escucha bien, para poder comprender el mensaje de Apocalipsis capítulo 4 y realmente de todo el libro, necesitamos entender el pacto de Dios. ¿Te das cuenta? Para entender el mensaje de Apocalipsis 4, tenemos que entender el pacto de Dios de la mejor forma posible. En otras palabras, si no entendemos el pacto de Dios, jamás podremos comprender correctamente y completamente el capítulo 4 de Apocalipsis y todo ese libro. Una nota aclaratoria antes de continuar. La presentación de este estudio sobre el pacto de Dios la haremos en 2 videos. Este que están ustedes viendo y el próximo, que Dios mediante saldrá en algunos días. Por eso te invito para que te suscribas si no lo has hecho, actives la campanita para que recibas la notificación cuando este video se ha subido y no te lo pierdas. Hasta aquí el paréntesis. Muy bien, entrando ahora de lleno al estudio del tema del pacto, diré que la primera vez que en la Biblia se menciona el pacto de Dios de manera explícita es en Génesis capítulo 6, versículo 18, justo antes del diluvio. Esto es muy importante. En este contexto de cataclismo que se avecinaba sobre el planeta, Dios le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Quiero hacer 2 observaciones en este versículo. La primera es que Dios presenta este pacto como algo que le pertenece a Él o tiene que ver con Él. Dice, estableceré mi pacto. No dice ahí, estableceré un pacto, ni tampoco dice, estableceré el pacto, sino mi pacto. Quiero agradecer aquí de forma especial a mi amigo el licenciado Darwin Plaza Cárdenas, que muy amablemente me ha ayudado a explorar y a entender algunos términos e ideas de los idiomas bíblicos. Darwin, muchas gracias. La segunda observación que haré es que el término que se traduce en esta versión como estableceré es un verbo hebreo que en español se escribe cum, C-U-M, y que significa literalmente levantar. Ahí también lo vemos en la proyección. Avanzando en nuestra exploración, la siguiente referencia directa al pacto de Dios ocurre en Génesis capítulo 9, también con relación al diluvio, pero después de este.
Leamos los versículos 9 al 17. Esta es una lectura un poco larga, pero es necesario hacerla. Dice así: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ya que hemos leído todo el texto, voy a colocarlo ahora en una sola vista para ilustrar algunos puntos. Lo primero, y creo que es una de las cosas más importantes en este contexto después del diluvio, es que la palabra pacto aparece 7 veces. Podemos apreciarlo en la pantalla. En este punto, el diluvio había destruido casi completamente la creación de Dios, pero no la había acabado. Era una continuación de la vida. El número 7 aquí podemos tomarlo como una referencia simbólica a algo completo, por lo que parece que lo que Dios quiere enfatizar es la exclusividad de su pacto en el sostén y en la continuación de la vida. ¿Puedes notarlo? Después del diluvio, la vida continúa a través del pacto de Dios. Es solo a través del pacto de Dios que la vida puede existir. Esto es demasiado importante. Aprovecho para decir que en esta presentación el término pacto y todo lo que se relaciona con él aparecerá en la pantalla siempre de color fucsia. Esto es una ayuda didáctica para identificar mejor. Lo siguiente que mencionaré es que nuevamente se repite aquí que el pacto es de Dios, pero también enfatizado en 3 ocasiones. Dice: mi pacto en el versículo 9, mi pacto, versículo 11, y pacto mío, versículo 15. Otro asunto es que aparece nuevamente el verbo cum, ¿recuerdan? Pero también enfatizado 3 veces, versículos 9, 11 y 17. ¿Cómo podemos notarlo? Algo más que ya mencionamos, pero que ahora quiero que apreciemos mejor, es que el pacto de Dios involucra, oigan bien, a todos los seres vivientes y al planeta Tierra mismo. Esto es tan significativo que la idea se repite en todos los versículos de este pasaje, de este bloque, menos en el versículo 14. Lo dejaré unos segundos para que lo detallen mejor. Y un último aspecto en esta parte es que el pacto de Dios es un pacto de misericordia. ¿Y por qué lo sabemos? Realmente hay 2 razones, pero voy a decirte solamente una ahora. Y es que a pesar de que el diluvio había venido sobre este planeta por causa de la indescriptible maldad del ser humano, escuchen bien, Dios decidió salvar su creación. Repito la idea. El diluvio, la destrucción había venido por causa de la maldad humana. Pero Dios aún así decidió dar continuidad a su creación. Este es un acto de misericordia de parte de Dios.
Si Dios fuera el tirano y el genocida que algunas personas, sin entender bien las cosas, quieren hacer creer, Él hubiese aprovechado esta oportunidad para destruir a todos, ¿no les parece? Pero no fue así. Dios decidió salvar a su creación porque su misericordia es para siempre. De esa manera, el arco iris se constituye también en un símbolo apropiado de la misericordia de Dios. ¿Hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Después de estas referencias al pacto relacionadas con el diluvio, encontramos que la siguiente referencia explícita es en Génesis 15, 18, el pacto de Dios con Abraham, donde leemos: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí quiero pedirles que presten mucha atención a lo que voy a decir, porque hay algo que generalmente se pasa por alto. Acérquense un poco, por favor, para que escuchen mejor. ¿Sabían ustedes que hay una diferencia muy importante entre el pacto de Dios relacionado con el diluvio, que ya vimos, y este pacto que Dios realiza con Abraham? Miremos en la pantalla. En Génesis 9:17 dice así: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Como ya lo vimos, en este versículo se utiliza el verbo hebreo kum, que significa literalmente levantar, y se traduce aquí con el verbo español establecer. Sin embargo, en el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15, 18, hay algo diferente. Leemos: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Podemos notar en la pantalla que aquí no se usa el verbo kun, sino que se usa otro, el verbo karat, que significa textualmente cortar. En nuestro segundo video de este tema profundizaremos en este interesante y maravilloso aspecto. Dios mediante. Ahora, aunque en español los verbos hacer y establecer en algún momento pueden usarse como sinónimos, por ejemplo, estableceré un pacto, generalmente se entiende igual que haré un pacto, ¿ok? Lo entendemos como si fueran iguales. Pero la idea que transmiten estos dos términos hebreos no es esa. ¿Cuál es entonces la importancia de esta diferencia? Lo voy a decir de una forma muy sintética. Escuchen bien. Siempre que se utiliza el verbo cum con relación al pacto de Dios, se refiere a la confirmación de un pacto que ya se había realizado antes, no de uno que se estaba haciendo en ese momento. ¿Me he hecho entender? Voy a colocar un solo ejemplo por causa de tiempo para que lo podamos entender mejor. Prestemos atención a esta secuencia del pacto de Dios con Abraham, quien vivió 175 años. Aquí en la pantalla tenemos la línea de tiempo de la vida de Abraham. Resulta que cuando Dios hizo un pacto, como dice el versículo en pantalla, hizo karat, un pacto con Abraham, el patriarca tenía aproximadamente 85 años. La Biblia en realidad no dice qué edad exacta tenía. Sin embargo, aproximadamente 14 años después, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dice en Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ahí se usa nuevamente el verbo cum. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque surge la pregunta aquí. Ya no habían pasado aproximadamente 14 años desde que Dios había hecho o cortado un pacto con Abraham. ¿Por qué ahora le dice que va a establecer un pacto con él? Parece evidente en esta comparación
que los términos kun y karat no se refieren a lo mismo. Para ayudarnos a entender mejor esto, miremos cómo vierten este mismo versículo otras dos traducciones bíblicas. La Nueva Biblia Española, que dice: mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Y la Nueva Traducción Viviente, que expresa: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿Pueden captarlo? En armonía con la manera en que se usa en la Biblia el verbo cum, estas dos versiones concuerdan en que en este contexto el verbo cum debería traducirse mejor como mantener o confirmar. Si alguno quiere profundizar más sobre el uso del término cum en la Biblia, escríbanlo en los comentarios o al WhatsApp y con mucho gusto le compartiré un archivo con todas las referencias en el Antiguo Testamento. Ahora bien, después de haber visto esto, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué fue lo que Dios quiso decirle a Noé con la declaración: estableceré mi pacto contigo antes y después del diluvio? Para responderlo, leamos cómo transcribe Génesis 6:18 la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. ¿Nos damos cuenta? Lo que Dios le estaba diciendo a Noé cada vez que usaba el verbo cum con relación al pacto era que a pesar de que el diluvio destruiría casi completamente todo lo que él había creado en este planeta, él confirmaría su pacto, lo mantendría en alto, la vida continuaría. Dios les estaba comunicando que su pacto no sería interrumpido por este diluvio, sino que lo confirmaría. Lo único que ellos tenían que hacer era entrar en el arca. Solo dentro del arca tendrían protección y podrían salvarse. Lo visto hasta aquí sobre el uso del verbo cum también nos ayuda a saber que el pacto de Dios ya existía antes de que Él se lo mencionara a Noé, incluso desde antes de la creación del mundo. Esa es la razón por la que Dios le llama más de 40 veces mi pacto. Y la Biblia usa otros sinónimos como su pacto, pacto de Él, pacto del Señor, etc., en más de 60 ocasiones. Es el pacto de Dios, uno que Él había hecho. También es el motivo por el que en muchas partes de la Escritura se le llama el pacto eterno. Aquí podemos ver algunos versículos en la pantalla. Esta idea la vamos a confirmar en la segunda parte de este tema. Ahora, en armonía con lo dicho, Oseas capítulo 6, versículo 7 afirma: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Logran identificarlo? Según este verso, el pecado de Adán consistió en traspasar el pacto de Dios, lo que indica que éste ya existía desde antes. De otra manera, Adán no hubiese podido traspasarlo. ¿De acuerdo conmigo? Además, este versículo nos muestra que existe un vínculo estrecho entre el pacto de Dios y la creación. ¿Saben por qué? Porque cuando Adán traspasa el pacto, lo único que existía para él era la creación terrenal. Y además esa creación fue la que recibió la consecuencia del pecado. La violación del pacto, el traspaso del pacto afectó directamente la creación de Dios. Lo que quiero decir es que el pacto de Dios consistió
dicho de una manera muy sintética, muy concisa, en el acuerdo que Dios hizo para crear este planeta y todo lo que en él existe, incluyendo los principios y la provisión para una vida ilimitada. Estos principios de vida fueron los que Adán traspasó. ¿Me van siguiendo? Ahora, necesito reconocer que esta definición es solo un intento de sintetizar una realidad demasiado profunda, como lo es el pacto de Dios, con base en lo que hemos visto hasta ahora en la Biblia. Eso quiere decir que alguno de ustedes puede no estar de acuerdo completamente con la definición, pero no hay ningún problema. Con base en lo que hemos visto, regresemos ahora a Apocalipsis capítulo 4, donde interesantemente encontramos la misma relación entre Dios, su pacto y la creación terrenal. Solo lo vamos a proyectar para identificar esta relación, porque ustedes ya leyeron el capítulo, ¿verdad? Eso esperamos. Miremos a la pantalla. Primero, Dios es descrito en este capítulo de diferentes maneras, como el que está sentado en el trono, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y el que vive por los siglos de los siglos. Aquí lo vemos resaltado. En segundo lugar, el pacto está identificado por su vínculo con el trono de Dios, porque el arco iris que rodea el trono de Dios es la señal del pacto, como ya lo hemos visto. 12 veces se menciona el trono de Dios en este capítulo en solo 11 versículos. Es el capítulo de toda la Biblia con más menciones al asiento del gobierno divino, el trono de Dios. Este énfasis en el trono, rodeado por el arco iris, nos indica que el pacto de Dios, es el fundamento del gobierno de Dios. El pacto es la base de todo el accionar de Dios para con su creación en este planeta. Ahora, para identificar la creación terrenal, vamos a leer los versículos 9 al 11, que dicen de esta manera: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Evidentemente, esta es una escena de adoración a Dios. Los 4 seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Aquí necesito hacer un paréntesis. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría que habláramos sobre la identidad de estos misteriosos 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, pero el tiempo no nos lo permite en estos momentos. Si ustedes quieren, escríbanlo en los comentarios o denle un like a este video y organizaremos una reunión de Zoom donde hablaremos sobre esto. ¿Qué les parece? No olvides suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando lo vayamos a hacer. Muy bien. A pesar de lo que acabo de decir, hay una cosa que sí necesito anticipar sobre los 24 ancianos, y es que por el contexto de este capítulo que involucra el pacto de Dios y la creación terrenal, entre otras cosas, lo más viable es que estos 24 ancianos son seres humanos redimidos. Esto es significativo porque, de ser así, escuchen bien, ellos son realmente una parte del pueblo de Dios que ya está en el cielo. Son las primicias de los redimidos y el motivo de su adoración a Dios es un referente,
un punto de referencia para el pueblo de Dios que todavía está aquí en la tierra, ustedes y yo. ¿Me van siguiendo? Esto cobra todavía más sentido cuando descubrimos que la adoración es uno de los temas claves en el libro de Apocalipsis. Consideremos ahora cuál es ese motivo de la adoración de los 24 ancianos, leyendo los versículos 10 y 11, que dicen: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Pueden observarlo? Los 24 ancianos adoran al que está sentado en el trono, o sea, al Dios del pacto, porque Él es digno de adoración, pues es el creador de todo cuanto existe. Aquí aparece el motivo de la creación. Pero quiero llamar su atención a algo más interesante todavía. Notemos que los 24 ancianos no dicen: Señor, nosotros creemos que tú eres digno. No dicen así. ¿Cómo dicen? Dicen: Señor, digno eres. Esto tiene demasiado significado porque aunque para nosotros el término digno podemos usarlo de forma subjetiva, es decir, alguien que yo creo que es digno, otra persona cree que no es digno. Pero aquí no se usa de esa manera. Lo que intento decir es que en este versículo, el que Dios sea digno está determinado por una comparación entre Él y sus actos de creación, no por la opinión de alguien. Si Él es el creador, entonces es digno de ser adorado. Y si no es el creador, no es digno de ser adorado. Es así de simple. ¿Me hago entender? Esto es asombrosamente interesante porque inmediatamente surge una pregunta y ¿es Dios el creador de todo cuanto existe? ¿Podemos estar seguros de ello fuera de toda duda? Esta es una interrogante desafiante, ¿no te parece? En vista de todas las creencias que hay hoy en día en el mundo. Sin embargo, una cosa que llama mucho la atención es que aunque esta es una interrogante de dimensiones existenciales, pues hace referencia a nuestro origen, como lo vimos en la introducción, la Biblia la aborda de una manera muy simple, pero con profunda solidez. Veamos cómo lo expresa Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es, a mi parecer, uno de los pasajes más poderosos de todas las Escrituras. Es maravilloso. El texto comienza dando por sentada la existencia y la autorrevelación de Dios. Mediante la afirmación: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está diciendo que hay cosas que las personas conocen acerca de Dios porque Él mismo lo ha manifestado. ¿Cuáles son esas cosas? Cuando seguimos leyendo, el autor bíblico lo explica. Porque, dice, utilizando una conjunción de causa, va a explicar la razón. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
La Biblia da por sentada la existencia de Dios porque por medio de las cosas hechas, Dios ha dado a conocer su eterno poder y divinidad de una manera tan clara que ninguna persona en este planeta tiene excusa para negarlo. Esto es demasiado interesante. El escritor bíblico no presenta ningún tipo de argumento para sustentar que Dios es el creador. ¿Saben por qué? Porque son sus hechos creativos los que lo revelan a Él. Esto, mis apreciados amigos y amigas, es tan profundo que en realidad ningún escritor bíblico presenta argumentos para intentar convencernos de que Dios es el creador. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que los argumentos humanos, sean científicos, filosóficos, esotéricos, incluso religiosos o de cualquier índole, son susceptibles de ser manipulados. En cambio, nadie puede negar u ocultar el testimonio implícito en su creación. ¿Están conmigo? Las cosas que Dios ha hecho son la manera en que Él se manifiesta a ti y a mí de manera personal. Es así de simple, pero así de profundo y claro. Ahora, no te voy a preguntar si tú has visto a Dios en sus obras creadas. La pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es tu actitud ante la clara manifestación del poder y la divinidad de Dios a través de sus obras creadas? ¿Cuál es tu actitud? Pero, ¿sabes algo? Hay otra cosa que todavía es más profunda de lo que acabamos de decir. ¿Quieres saber qué es? Resulta que la palabra griega que se traduce en el versículo 20 como cosas hechas, por medio de las cuales Dios se manifiesta, aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en Romanos 1:20 y en Efesios 2:10. Miremos cómo dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Es realmente la misma expresión. Dios no solo se manifiesta a través de las cosas hechas en el mundo natural, sino a través de las cosas hechas en el mundo espiritual. ¿Y cuáles son esas cosas hechas? Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, somos hechura suya. Y nadie, escuchen bien, nadie puede refutar el poder de Dios en una vida transformada por el poder de Jesús. De modo que nadie tiene excusa. El Espíritu Santo puede implantar en nuestra mente y en nuestro corazón nuevos motivos, nuevos deseos, nuevas esperanzas y nuevos comportamientos. El apóstol Pablo lo dijo de una manera hermosa también en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si hemos pecado, Dios nos da una nueva oportunidad a través del perdón. El adicto, el alcohólico, el adúltero, el mentiroso, el enfermo, todos podemos recibir perdón y vida nueva porque todos somos pecadores. Respóndeme ahora la siguiente pregunta trascendental que te voy a hacer. Escúchala bien. ¿Cuál de todas las teorías que existen sobre nuestro origen pueden hacer todo lo que hace el pacto de Dios? Fuimos creados por Dios como resultado de su pacto, del pacto de Él, del pacto que Él hizo. ¿Puede haber algo mejor y más glorioso que esto? Haber sido creados por el maravilloso, perfecto y santo Dios eterno. Si aceptamos esta preciosa verdad, nuestras vidas tendrán un sentido claro
porque daremos a Dios el lugar que le corresponde, el de Señor y Creador de nuestra vida. Le daremos el primer lugar. Miremos cómo lo dice Apocalipsis 4:11 en un detalle que hasta ahora no hemos considerado. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se dan cuenta? La verdadera adoración no involucra solo la expresión de alabanzas y cantos, sino un sentido de que toda la gloria, la honra y el poder le pertenecen a Dios. Un sentido de que nuestra vida depende completamente de su poder y por esa razón una disposición a honrarlo y a aceptarlo como el Creador y Señor. Que respiras, sustento de la vida, la brisa que te abraza en el camino, compañero de tus días. Jesús vive, oye canto de las aves que agradecen por el día, bellas flores que hermosean con colores, con aromas que nos dan a conocer que Él vive. Jesús vive. Está escrito en su palabra, la naturaleza lo habla, es fuerza que trastorna toda ciencia, dando a conocer que el gran creador siempre vive. Él está muy cerca de ti, observando todo tu ser. Él comprende hoy todo cuanto acontece en tu andar. Jesús vive, es realidad, es buscarlo y hallarás que en la oscuridad extiende su mano de amor. Jesús vive, es la mano que ayuda en la necesidad latente, es la fuerza que hará enfrentar la prueba, situaciones que no esperas. Jesús vive en el rostro de un niño que regala una sonrisa, en el llanto. Cuántos rotos son tus sueños que sientes caer, lees en su palabra que Él vive. Él está muy cerca de ti, observando todo tu ser. Él comprende hoy todo cuanto acontece en tu andar. No creas que Cristo vencido está, Él murió en una cruz, pronto volverá. No darás un pelo que espere,
desciende su mano de amor, desciende su mano de amor. ¿Saben? Uno de los problemas que el pecado nos dejó es que nosotros creemos que podemos vivir independientemente de Dios, como si fuéramos autoexistentes, pequeños dioses o dioses en potencia. Pero eso no es posible. ¿Saben por qué? Escucha bien, porque la vida llegó a la existencia por causa del pacto de Dios. Por lo tanto, solo hay vida dentro de los límites del pacto de Dios. Fuera del pacto de Dios no hay vida. ¿Me hago entender? Es por eso que la Biblia no nos deja sin advertencia sobre las consecuencias si insistimos en negar la clara manifestación del poder de Dios a través de sus obras creadas. ¿Sabes lo que pasa si hacemos esto? Nuestra mente y nuestro corazón se llenan de tinieblas, pero no como parte de un castigo de Dios, sino porque cuando negamos lo que es evidente, el poder de Dios en la creación, estamos negando nuestra propia conciencia y nuestra propia razón. De esa forma, anulamos las barreras que Dios puso para protegernos del engaño. Leamos cómo lo expresa el mismo Romanos, capítulo 1, pero los versículos 21 y 22. Dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Apreciados amigos y amigas, lo último que Dios quiere es que una sola de sus criaturas se pierda. Él nos creó para que viviéramos eternamente. Pero como ya lo dijimos, solo hay vida en los límites del pacto de Dios. Y si lo rechazamos a Él como nuestro Creador y Señor, estaremos rechazando al Creador de la vida. ¿Qué dices tú? Si quieres, escucha bien, si quieres reconocer y aceptar a Dios como tu Creador y Señor, di junto conmigo en estos momentos amén. Y si te nace, escribe en los comentarios. En nuestro próximo video veremos la segunda parte de este apasionante y maravilloso tema que hemos titulado El pacto de Dios, origen, sentido y eternidad de la vida. Te espero para que juntos sigamos desbloqueando Apocalipsis. Oremos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Te doy las gracias, Señor, por haberme creado, por haberme traído a la vida y por haber traído a la vida a la existencia de este mundo. Me pongo en tus manos porque quiero que mi vida continúe eternamente como tú lo diseñaste en tu pacto, al igual que con todos tus hijos en el mundo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hola. Hemos grabado con ya 7 videos sobre cómo desbloquear el libro de Apocalipsis. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Nuestro deseo es que muchas personas puedan desbloquear el mensaje de este maravilloso libro y beneficiarse de él, tan relevante para este tiempo en que estamos, donde ya Jesús está muy próximo a venir. Te tengo una buena noticia. Estamos disponibles para apoyarles en las congregaciones, en su lugar de culto, con talleres, conferencias, charlas, capacitación sobre el libro de Apocalipsis, de manera presencial. Si así lo deseas, solo tienes que escribirnos al WhatsApp y nos pondremos de acuerdo. Por otra parte, necesitamos de tu ayuda para seguir adelante con este proyecto. Es algo desafiante. Se requieren recursos económicos,
se requieren equipos. Por supuesto, lo más importante son tus oraciones. Tampoco importa el monto de tu apoyo. Recuerda que Jesús hizo un gran milagro con 5 panes y 2 peces. En la descripción de este video podrás encontrar diferentes maneras en que nos puedes apoyar. Y si se te ocurre alguna diferente, cualquiera que sea, háznoslo saber, por favor. Contamos contigo para seguir difundiendo este mensaje tan maravilloso y para que juntos también sigamos desbloqueando Apocalipsis. Dios te bendiga.